Vamos a presentarlo ya a nuestro entrevistado del día de hoy. Vamos a comenzar con una figura política fuerte. Estoy hablando del señor Julio De Vido, que fue ministro de Planificación Federal de Néstor Kirchner y Cristina, por supuesto, perseguido por el régimen macrista también, militante peronista, que por supuesto siempre militó, valga la redundancia, a favor de la libertad de los presos políticos. También exministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz. Le doy la bienvenida a Julio De Vido. María Martínez lo saluda. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? La gente que nos está escuchando. Muy bien. También tenemos el... Bueno, te agradecemos desde ya la comunicación para con nosotros, para poder dialogar ahora en este año que es bastante movido en temas políticos, ¿no? Sí, es un año de mucha actividad política, como todos los años electorales, pero en realidad, como en la Argentina hay elecciones cada 2 años, siempre el clima, si bien fuera del tema campaña propiamente dicha, es de alto voltaje, y sobre todo en que hay un proceso de polarización política brutal como nunca hubo en el país. Hay, Julio, una serie de temas en la agenda, la verdad que son casi inagotables, ¿no? El primero, me gustaría concentrarte tu opinión sobre el recambio de gabinete y el redireccionamiento que se le intentó imprimir a la campaña electoral. Creo que evidentemente el nivel de la jerarquía política de los personajes habla por sí sola de la trascendencia del cambio. Evidentemente teníamos antes del cambio ministros que hablaban del aburrimiento de los suizos y cuando en Villa Lugano, en Soldati se tirotean los narcos, es decir, evidentemente me parece que fue un cable a tierra de sentido común. En ese sentido, vos sabés que el sentido común en política es común a cada fuerza en particular o a cada ideología. No todos tenemos el mismo sentido común para analizar las cosas y en tiempos de polarización, mucho más aún. De todas maneras, creo que los ministros que asumieron deben entender de que no estamos en 2011, digamos, ¿no? Que hay un clima social diferente. En 2011 tuvimos 54% de voto favorable. Eso va acompañado de una imagen de arriba del 70%. Hoy la expresidenta tiene un rechazo cercano a ese número. O sea, evidentemente el escenario es distinto. Por lo tanto, las polémicas y los debates y digamos las posiciones y expresiones de los ministros deberían estar acompañados por la realidad, ¿no? Por la relación entre la dirigencia política en general, no solamente el oficialismo y la gente, ¿no? Y el pueblo. Julio, perdón, decirle a Alberto, después yo le pregunto, porque en realidad me daba mucha curiosidad saber, porque es un porcentaje bastante importante el que él dice de imagen que ha caído de Cristina Kirchner. ¿Qué fue lo que falló? Bueno, en principio, si vos analizás que hasta hace 10 minutos íbamos a festejar el 17 de octubre con 3 actos diferentes y el presidente del partido iba a participar de uno sí, de los otros 2 no, y después se bajó del acto que él tenía organizado, que es el actual presidente, que llegó a ser presidente del partido en el marco de un proceso eleccionario dentro del PJ absolutamente contubernoso, por no llamarle fraudulento, dado que la lista que en su momento pretendió presentar Alberto Rodríguez A buscaba generar, aunque sea una oposición minoritaria dentro del partido, pero generar un debate interno dentro del PJ. Es decir, si el peronismo tendría que haber celebrado el 17 de octubre con 3 actos diferentes, porque estamos en un problema serio, ¿no? Creo que el principal problema, yendo a tu pregunta, es la falta de capacitación política, de liderazgo político. Se le escapa a la militancia. No es que no haya militancia, hay muchos militantes. Yo sería uno de ellos, pero cuesta mucho
bueno, en el caso nuestro en particular, que estamos perseguidos judicialmente y demás, cuesta mucho poner en práctica procesos de militancia en un marco donde quien conduce o quien debiera conducir el partido y el gobierno desmoviliza permanentemente. Yo creo que hay un proceso de desmovilización política fenomenal dentro del movimiento nacional y popular en la Argentina. Hay dos cosas, Julio, que me parecen interesantes. Primero, si pensás que el cierre del acto del 17 de octubre por Alberto Fernández hubiera sumado o restado. Y después que a partir de los nombres que se incorporan al gabinete, todos cuadros muy probados, por cierto, queridos compañeros, algunos de ellos, sigue faltando un plan, una matriz, ¿no? Como para articular. De hecho, se ve la desconexión permanentemente. Sí, creo que se ha perdido de alguna manera la mística que recuperó Néstor en el 2003, la mística peronista, ¿no? Creo que de estar en la calle, de movilizar, de activar, de esclarecer a través de documentos importantísimos que tiene el peronismo, la propia Constitución del 49. Pues fíjate que estamos en un gravísimo problema económico, producto esencialmente que los recursos de la realización de nuestros excedentes exportables, o sea, del comercio exterior, no se liquidan en el país, o se liquidan tarde, mal y nunca, o se contrabandean, con lo cual no dejan ningún tipo de beneficio al conjunto de la población. Tomando como base, lo hemos hablado en alguna nota contigo, de que el excedente exportable de un país es la riqueza nacional, y más no solamente de los que producen, sino también del conjunto de la población. Y sin duda los que producen deben estar debidamente remunerados y tener los márgenes de ganancia que ellos piensan que pueden tener y que son razonables en un marco de convivencia social lógica. Pero bueno, no se habla de eso. Vos fijate que los economistas, hoy había unos análisis donde decía, bueno, el nuevo secretario de Comercio va a tener que generar un esquema de vinculación entre el comercio interior y el exterior, claramente, porque que nosotros tengamos un plato de polenta en la mesa implica de que el país no puede exportar todo el maíz que tiene, o que tengamos una pechuga de pollo o una pata de pollo para comer, también depende del maíz que se produce. Bueno, hay toda una discusión, un debate que nadie termina de aclarar hoy en relación al maíz. El país ya exportó lo que planificó el año pasado que iba a exportar. O sea, hubo una cosecha récord. O sea, hay excedente. Bueno, si exportamos los excedentes, a vos, a mí, nos aumenta el kilo de polenta, el pollo, la vaca y el chancho. ¿Por qué? Porque con eso comen. Bueno, entonces, el comercio exterior, amigo. Néstor Kirchner le gusta decir una frase, debemos administrar el comercio exterior. Y creo que el tema de la experiencia de las retenciones, y estimo que el ministro Domínguez debe pensar lo mismo, hace tiempo que no hablo con él, pero que la retención es una herramienta vieja que parte de la base de obtener recursos fiscales sobre la base que si se aplicara el impuesto a las ganancias sobre la producción, habría una evasión impositiva enorme. O sea, hay retenciones que generan un conflicto permanente con los sectores productivos del agro porque el país no recauda lo que tiene que recaudar en materia impositiva si cobrar el impuesto a la ganancia como corresponde. Vimos sí que tuvo durante el gobierno macrista una altísima efectividad para perseguir políticos opositores, pero para cobrar impuesto a la ganancia a los productores del campo pareciera que no lo tiene, y por eso se inventan las retenciones como un aporte extraordinario que generan y voy a usar la palabra porque no puedo usar la otra, que generan un quilombo social permanente de enfrentamiento entre sectores medios del campo y el resto de la sociedad, o que ven en el peronismo un enemigo que no es, porque quien lee la Constitución del 49 entiende claramente que el peronismo no es enemigo de los productores del campo.
sí es enemigo de los monopolios, pero no solamente el peronismo, hay una ley nacional que es enemiga de los monopolios también. La designación de Roberto Feletti junto con en tándem de alguna manera con Julián Domínguez implica un recorte, una amenaza, una alternativa de reemplazo para la dupla de Soria con Culfas. Para la dupla de Culfas, ¿con quién? Con Guzmán, perdón. Ah, no, pues sí, Sí, no, no, entendí, Soria. Sí, dije Soria. No hay problema. La pregunta está plantada. Y me parece que es el debate que se viene. Yo lo conozco a Roberto Feletti y creo que es un excelente compañero, que es un lujo que en el gabinete esté Roberto. Estos son señales que indican que en alguna medida vamos por el buen camino. Yo creo que también colabora con el Horacio Robelli, gente del campo, claramente del campo nacional y popular. Ahora, tu pregunta tiene lógica y yo también me la hice. No, ¿cómo va a ser Roberto para manejar el comercio interior y exterior, o sea, o articular con el comercio exterior, si no maneja la macroeconomía o si la macroeconomía va en un sentido opuesto a que, como dijo él, estamos acostumbrados a gobiernos peronistas donde la gente come más o menos lo que quiere y en su casa. Bueno, yo comparto, si logramos a medias eso, creo que estaríamos dando un avance enorme, o sea, Roberto empezó bien, ahora es cierto que ahí existe una clara contradicción. Ideológicamente, yo creo que están 180 grados los dos. Pero bueno, yo a Guzmán no lo conozco, no tengo relaciones, ninguna relación con, digamos, con el aparato, el aparachic, como se decía en la época de los soviéticos, con el aparato financiero, tecnológico y científico norteamericano, ni quiero tenerla porque sé que por ahí no es. Como en el Mundial, ¿viste? Cuando dijo, era por abajo, le dijeron a Palacio. Así es. Era por abajo. Que por eso creo que va a haber dificultades. Que esa convivencia obviamente va a ser azarosa. Sí, y yo, como siempre, tomo partido. Yo estoy con Feletti, claramente. Es un compañero que no destiñe. Yo tengo una gran expectativa en él y fundamentalmente sé que, si bien él es un hombre muy medido y demás, va a tener el coraje para tomar las medidas que tiene que tomar y si no va a tener el coraje también para irse a su casa. Julio, ahí hay un tema importante, ¿no? Que en este viaje de Guzmán, imprevistamente se le ha sumado el jefe de gabinete Juan Mansur. ¿Esto implica una desconfianza para Guzmán o el hecho de que se va a firmar algo? No, para mí está bien que vaya el jefe de gabinete, es el problema, digamos, no debiera ser el objetivo más importante de la política argentina, pero evidentemente es el problema más grave que tenemos, el problema estructural gravísimo que tiene el país y que hay que resolverlo de alguna manera, ¿no? Pero no sin antes llevar adelante, porque yo ayer le escuché un discurso al presidente y dijo, nunca más la deuda, pero tenemos que pagar 300.000 palos, que los hizo el gobierno anterior, los mismos que hoy le hacen campaña en contra en la elección de medio término. No, el no es a partir de ahora, si no, no lo resolvemos más. Así hizo con los presos políticos y los perseguidos. Pareciera que dijo nunca más, pero era a partir de ese momento. Y todo lo que estaba mal antes, ¿quién lo arregla? Entonces, a mí me parece que él dio una orden el 1 de marzo en el sentido de denunciar a los tomadores de la deuda y a los que, y de alguna manera también ir en persecución de los que dieron esos créditos absolutamente fraudulentos, porque sirvieron para que la plata entrara por una puerta y saliera por la otra. Yo creo que ni llegó a venir acá. Julio Milagro Sala. Todos los socios y amigos de Macri, tal cual denunció Alberto. Pero eso es un delito, Alberto. Redundan los nombres, pero ese es un delito. Así es. Un delito y el Estado tiene que llevar adelante la investigación. Los fiscales no trabajan, no actúan en ese sentido, no avanzan. Bueno, de la Corte se expresa por sí solo por la desaveniencia que han manifestado públicamente sus integrantes. Yo no voy a ser, estando, digamos, perseguido en 890 causas, no voy a ponerme a opinar sobre la Corte.
pero se expresa por sí solo el problema, no porque lo dijo Debido. Así es, ahí, digamos, había una promesa de campaña electoral o unas cuantas que fueron incumplidas, ¿no? Tendríamos que ver cuáles se cumplieron. Pero ya que hablaste del tema de la justicia, Milagro Sala hizo una serie de declaraciones bastante duras y en realidad de alguna manera me parece que se podrían extender muchos de sus conceptos a lo que sufrieron tanto vos como Amado, Luis Delía y otros tantos compañeros en el contexto de Lozan. ¿Vos compartís esas impresiones? Mirá, sí, comparto las expresiones, lo que no comparto es la actitud de algunos que ven exclusivamente el problema, el Milagro, o cuando estábamos presos, Exacto. no. Cuando se personaliza en uno u otro, se demoniza al que no se menciona, porque pareciera que no se lo menciona porque da miedo, porque se sienten culpa, porque no quieren, viste, el mismo miedo que hay de no celebrar el 17 de octubre como corresponde. Bueno, esto es lo mismo. Me da la sensación que entre los dichos y los hechos del gobierno hay un abismo. Y te reitero, en el tema de presos políticos, cuando se habla de uno y no de los demás, lo único que se hace es condenar un poco más a los que están innombrados. El Julio, caso de Jaime, el caso de Schiavi. A Schiavi lo llevaron días pasados con 12 custodios, con chaleco, y no sé si con casco, a una revisión neurológica porque está enfermo. De Jaime ni que hablar, porque está, teóricamente todos creen que está preso por 11, pero no está preso por 11 porque la causa no está, su fallo no está firme. Está preso por el tema de una compra de trenes, que claramente que se compraron a España y Portugal en un momento donde el presupuesto era 12 veces menor que el que después tuvo Randazzo en el 2012. Y había que comprar esos trenes porque si no había más trenes para rodar. Bueno, lo que hicieron algunos funcionarios, tal vez durante mi gestión, y después abandonar el mantenimiento. Pero eso no es culpa del ministro, ni de Jaime, ni del secretario o subsecretario, sino de las distintas escalas cuya responsabilidad le pueda corresponder. Y no el pretendido negociado que se hubiera hecho en la compra de trenes país, estado. Así que, digamos, porque, viste, de repente hay algunos compañeros que creen que algunos que están detenidos, no voy a hacer nombre, porque no voy a hacer funcional a los que persiguen, son demonios y otros son ángeles. No, somos compañeros militantes todos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos y también con alguna miseria, porque en la Argentina, hasta que no se sinceren en el universo de miserias que hay, va a ser muy difícil salir. Julio, hay una clara división dentro del peronismo. ¿Vos lo ves así también? Siempre hubo división, siempre hubo formas distintas. Lo que nunca observé el grado de desmovilización que hay ahora. El famoso dicho de Perón, que los peronistas son como los gatos, y cuando se pelean se están reproduciendo, no aplica, porque en realidad el comentario de Cristina, la carta, como quieran llamarla, para lograr el cambio de gabinete, no vamos a plantearla en términos de un debate ideológico, sino de un problema de gestión que claramente es deficitaria. Y la gente no es onza, no nos vota en contra porque son antiperonistas, nos vota en contra porque no se cumple las promesas, porque no le alcanza para comer, porque los sueldos, la mayoría de los sueldos están bajo la línea de pobreza, y bueno, y porque un vecino ve que el otro en la casa tiene 5 planes y gana más que él, que va todos los días a trabajar. Claro. Y esto no es demonizar a los planeros, sino demonizo, sí, la política que permite esa situación. Te quería hacer una pregunta, porque antes de que nos vayamos a este tema, recuerdo que Lali me mandaba constantemente las presentaciones que hacían en foros internacionales por el tema de los presos políticos, las persecuciones, la falta de respeto de la normativa constitucional. ¿En qué han quedado esas causas? Sí, mirá, en realidad todo ese trabajo que hicieron sirvió de mucho. Si bien yo no estaba mencionado en la causa del memorándum con Irán, el fallo del Tribunal Federal 8, creo que es, se basó, o uno de los fallos, el del autor Iñiguez, creo, se basó en la opinión
digamos, el pedido de informes que hizo García Sayán, el relator de la ONU para Latinoamérica, en relación a las irregularidades que había en la justicia argentina en aquellos tiempos y que sigue habiendo. Y gracias a esa movilización fue José Schulman y mi abogado, Maximiliano Rusconi, fueron los que viajaron a Perú a visitarse con él, y gracias a esa visita, gracias a esa misión, y Lali, bueno, haciendo acá de peón de brega, de todo eso, difundiéndolo y demás, como vos bien decís, logró que en parte esto se revierta. Y creo que si el planteo de la doctora Iñiguez se repercute, vos viste que ellos cuando escribe uno, después lo toman los demás, no sé si se llama jurisprudencia, creo que le llaman. Bueno, ojalá eso cunda ese esquema, porque se caería la mayoría de las causas, por no decir todas. Julio, sigue militando. Sí. Sucede que a medida que han quedado algunos compañeros menos, algunos que salieron ya no se preocupan por los que siguen detenidos. No es el caso nuestro, ni el caso de José Schulman, ni el caso de Catalano, el de ATE Capital. Sí. Hay muchos compañeros que se siguen preocupando por todos. Pero esa suerte de querer, que es producto del progresismo, de querer apartar a un rebaño de los buenos y un rebaño de los malos, y es feo eso, y eso hace que pierda efectividad la pelea. Tal vez cuando estaba detenido yo y estaba detenido Vudú y demás, había una actitud más agresiva hacia esta situación. Ricardo Jaime, en estos 6 años de prisión preventiva que tiene sin condena, 6 años. 6 años. Cualquiera de los delitos por los que lo están investigando o ahora juzgando, si aún le aplicaran la pena máxima, si va a aplicar los 2/3, tendría que estar en libertad condicional, si fuera resultara culpable. Y vos fijate qué patético, en el caso del accidente de Once, Jaime hacía 3 años que no era más secretario de Transporte. O sea, él no era funcionario del gobierno de transporte en el momento del accidente. Por eso hay cosas que son feas y muchas de ellas se engendran en el propio progresismo, que vive enquistado en el peronismo, ocupando espacios que debían ser ocupados por compañeros, y están ocupados por sectores que no lo son. Hay compañeros que estaban afuera en la calle, perseguidos también. Mira el caso de Moreno, estaba afuera. Feletti mismo era secretario ejecutivo del Senado de la provincia de Buenos Aires. Y Sabina Frederick era ministra de Seguridad, por ejemplo. No tengo nada contra ella, no le digo compañera porque no lo es. Claramente. Efectivamente. Pero Julio, tengo dos cortinas. Y tantos otros que están parasitando. Matías Lamen es peronista, muchachos. No jodamos. Y hay compañeros que están siendo perseguidos o presos. Mirá el caso de Schiavi. El caso de Schiavi. De 30 años en el peronismo de la capital. Lo que sí veo es que la poca solidaridad de los compañeros del peronismo de la capital con Schiavi. También de repente escuchás algunos programas de periodistas que son oficialistas, pero son progresistas, no peronistas, que te dicen, Milagro Sala, 3.828 días presa. Y no dice más nada. Ni siquiera comenta que es justicia, que es malo. No, parece que dijeran, compre pastillas Renomé de menta que hace bien a la garganta. No. Describen simplemente. No sirve para un carajo. Y además, cuando la nombran a ella y a los demás no, entonces los demás son delincuentes y ella no. No es así. Milagro es una gran compañera, una referencia latinoamericana, de los pueblos originarios. Mira, ha construido barrios de vivienda con la ayuda del gobierno de Kirchner. Sí. Porque tampoco las construyó sola, como yo tampoco las hubiéramos podido construir si no hubiera estado Milagro en Jujuy. Ese esquema de querer romper el lazo entre el peronismo histórico tradicional y otros compañeros que tal vez no tienen una historia de militancia en peronismo como tenemos nosotros,
pero sí son afines y son propios y es razonable que estén junto a nosotros. Pero este esquema de marginación, de colgar a los compañeros, te voy a decir más, es impropio de un gobierno, no te digo peronista, sino de base kirchnerista, porque Néstor Kirchner nunca le soltó la mano a nadie. Así es. Tengo las dos últimas muy breves porque se nos va el tiempo. Dale. La primera es, en tu opinión, ¿quién gobierna la Argentina? Y la segunda es, ¿qué habría que esperar después del 14 de noviembre? Mirá, en la Argentina hay un doble comando, un comando del Poder Real, encabezado por Héctor Mañeto, que digamos que es la cabeza de un monopolio gigantesco, y además es el que conduce al resto de los monopolios, y dice, nosotros estamos acá y queremos que vaya por acá, que siga por acá, y vamos hacia esa meta. Concretamente, la ley de derogación de las indemnizaciones, la caída de los convenios colectivos de trabajo, la mayor concentración de la riqueza, el no al tema del etiquetado de los productos alimenticios, bueno, eso es eso. Y del otro lado es el presidente de la Nación, es Alberto Ángel Fernández. Todos los réditos y todos los costos que tenga el gobierno, se tendrá que hacer cargo él. Y por supuesto también quien le dio la oportunidad de estar ahí. Eso es así de claro. Yo no me voy a hacer cargo y creo que el peronismo no merece hacerse cargo de este gobierno que no es peronista en ninguna de sus actitudes, de sus manifestaciones y de sus expresiones. Bueno, y lo último era ¿qué podemos esperar después del 14 de noviembre? Nada. Yo creo que el país va a seguir funcionando así medio en silla de rueda, porque mientras no nos saquemos el cepo del es decir, mientras que no logremos el desendeudamiento y tengamos un desarrollo nacional autónomo con la recuperación del comercio exterior, sí, nacionalización del comercio exterior, yo digo eso. Después que digan lo que quieran los demás y que no se puede, bueno, esto es una manda histórica que tenemos y el legado de Perón. Después de llenarse la boca hablando de Perón y no cumplir lo que Perón dijo, y eso no sirve para nada. Y por supuesto la recuperación de todo el sector energético para la soberanía nacional. Si nosotros recuperamos el comercio exterior y el sector energético, para eso hicimos el esfuerzo soberano de haber recuperado YPF, no sin dificultad, en el año 2012 con la expresidenta, y resulta que hoy YPF es una vergüenza en donde la compañía que debe ser testigo del Estado Nacional en el negocio petrolero donde hay privado, es testigo de los privados ante el Estado Nacional. Es la cabeza para aumentar los combustibles, es la cabeza para defender las prebendas, los subsidios y todo, como lo que marca la ley esta en basura de hidrocarburos que mandaron, que es una vergüenza. Y bueno, hay que recuperar el sector energético, hay que recuperar el comercio exterior y de ahí vamos a estar cumpliendo recién el artículo 40 de la Constitución del 49. Después tenemos que hablar de los derechos, etcétera, etcétera. Ese Julio, es el camino, no hay otro. De todas maneras, esa dicotomía de poder entre el poder real y el poder de Alberto Fernández, bueno, va a seguir manifestando sus contradicciones. En lo particular, no veo una ruptura, va a haber intentos, seguramente van a querer quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, eso deberá llamarnos también a tácticas y estrategias diferentes, si es que logran tener la mayoría. Yo dudo, creo que de todas maneras va a haber un repunte en materia electoral, más allá de todos estos problemas. Y no veo que vaya a haber interrupción institucional si el gobierno, sea cual fuera el resultado, bueno, más o menos, o malo, hace lo que tiene que hacer. En los tres casos hay un manual de lo que se tiene que hacer. Julio, una sola cosita más. Vos recién señalaste de vuelta la importancia del comercio exterior y señalaste o recordaste a Guillermo Moreno. Y me quiero señalar que aquí Roberto Ferretti ha hecho una reivindicación permanente de la gestión de Moreno, ¿no? Y
y en realidad hoy el nombre de Moreno es muy cuestionado en el espacio de Frente de Todos, sin embargo a Felitti no le ha temblado el pulso al momento de revalorizar y poner en relieve esa... Mirá, yo lo que creo que no sobra nadie acá. Y Exacto, exacto. me parece que hay espacios que no están cubiertos. Sí me parece, por ejemplo, que Ferraresi está haciendo una muy buena gestión. También quiero conocer. Y me parece que la idea de un plan quinquenal de vivienda es interesante. Pero, si no concentran en un hombre como Ferraresi toda la estructura similar a lo que era el Ministerio de Planificación, en lo que hace a la obra pública, tanto sea viviendas como las obras de energía y demás, si no se concentran ahí en una cabeza que es clara, que es preclara como la de Jorge Ferraresi, no va a funcionar. El ministro de Obras Públicas es un desastre. Catopodis es un desastre, siempre fue un desastre. Yo no sé cuál es la virtud que le vieron, pero bueno, seguirá buscando la corrupción de los peores, dado que ellos volvieron mejores, para hacer plataformas de transparencia y demás. Y es una plataforma bárbara, son para investigar para atrás, porque ellos hacen poco y nada. Sí hago una salvedad con el subsecretario, con Edgardo de Petri, que es un hombre valioso, pero bueno, la estructura es lo que manda. Julio, ya para ir cerrando, porque nos quedamos con poco tiempo, quiero hacerte esta última pregunta, porque viene siendo bastante predecible este gobierno en cuanto a sus estrategias. ¿Cuál crees vos que va a ser la estrategia para revertir, en el caso de que sea posible, los resultados en noviembre? Vos que estuviste desde adentro en su momento. Mirá, en realidad me parece que si dejan trabajar a los ministros que nombraron, fundamentalmente a Domínguez y a Mansur, puede haber un repunte. No digo con Aníbal porque tenga ningún prejuicio con él, sino que es un área que está muy complicada, y no porque la haya complicado él, sino que le tocó es como pedirle a Feletti resultados mañana. A eso me refiero. Pero me parece que si la gente ve firmeza en el rumbo, va a levantar. Y además, muchos que no han ido a votar, seguramente van a ir a votar ahora, porque creo que la etapa lo indica. Yo creo que el resultado no va a ser peor que el de 12 de septiembre, pero me puedo equivocar también. Y te reitero, esto es como el 15, sea cual sea el resultado, hay actitudes en donde el gobierno tiene que mantenerse firme y no ceder ante la presión que puede llegar a haber. Nosotros con el Grupo A estuvimos 2 años sin presupuesto, en 2010, 2009, 2010, parte del 2011, y los llevamos adelante sin ningún problema. Y hay que dejarlos ahí. Si tienen alguna mayoría en diputados, bueno, la estrategia de Kirchner en ese año que le quedó antes de morirse fue muy inteligente. Dejarlos que ellos se enríen en sus propias contradicciones, que no son pocas. Hay que buscar las contradicciones y fundamentalmente la lucha del poder que se va a desatar en todos ellos cuando sientan la posibilidad de llegar a la presidencia en el 2023. Va a generar una lucha de egos muy grande. Macri no se va a borrar así nomás, Larreta va a querer ser, y así todos se están matando también por la asociación en la provincia de Buenos Aires. No son superhéroes. Lo que no tenemos que hacer es como Boabdil, de ponernos a llorar a las puertas de Granada. Y para cuando la madre pase, si viene medio machirulo el término, le dijo: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Bueno, no hay que ponerse a llorar en la piedra con la caída de Granada si es que perdemos. Hay que ponerse a gestionar, y quedan 2 años de gestión, y el peronismo no son 4 idiotas que no saben gestionar, sino que hay un universo de gente muy importante que puede aportar y colaborar, de los cuales me excluyo por un problema etario, pero sí hay muchísima gente que está afuera y debiera estar adentro. Julio, te agradecemos muchísimo la comunicación para el aire de Radio AMEP, y bueno, vamos seguramente a entrevistarte más adelante para ver si cambia un poquito el escenario y si tus pronósticos se cumplen.
Cuando quieran, Alberto, un abrazo, María también, ¿eh? Gracias. Gran abrazo, Julio.